Ujú. Eh, Como les digo, si es que alguien después necesita, o si es que el curso en sí llega a la decisión de que necesitan un cambio en la modalidad y que a lo mejor le acomoda más la utilización de video, porque no todos se pueden conectar o algo así, es conversable, me lo pueden plantear. Pero de momento vamos a seguir trabajando con videoconferencias, algunas tareas que vamos a tener que realizar en Canvas, y principalmente alternando con Canvas. Bueno, mostrarles un poco, no sé si alguien tuvo la oportunidad de ingresar al sitio de Canvas. Asumo que a más de alguno debería haber entrado. Bueno, tiene un módulo principal de consentimiento informado que creo que es obligatorio contestarlo, y este no lo ponemos nosotros, sino que lo pone la universidad. Hay un módulo de inicio donde, bueno, una pequeña bienvenida, introducción sobre la asignatura. Bueno, estos son elementos que tienen que ir por obligación, así que van en todas las asignaturas: la presentación del docente, el uso de la aula virtual, algunos reglamentos de cómo se usa, de las evaluaciones también, cuáles son los resultados de aprendizaje. Aquí encuentran el sílabus de la asignatura, que revisamos la clase pasada, cuáles son los criterios de calificación para la asignatura. Y aquí les van a ir apareciendo los módulos. En este caso estamos en el módulo 1, que es Sistema Educativo y Diversidad. La clase pasada, aquí pueden encontrar la grabación de, de lo que fue la sesión anterior. Y bueno, acá hay una pequeña tarea, que en realidad es muy pequeña, que es un comentario en el foro. Es una especie de diagnóstico que, bueno, la idea es que lo contesten antes de que tengamos clase. No hubo tiempo, me imagino que no tuvieron tiempo de ingresar, porque además yo lo subí hace poco, subí el lunes, creo, o el martes, y tampoco les digo un tiempo límite. Pero la idea de este diagnóstico es poder recoger algunas percepciones previas de ustedes acerca de las temáticas que vamos a ver en la asignatura, sobre todo del rol que tiene el fonoaudiólogo en el sistema educacional. Entonces, acá tienen que hacer una pequeña actividad, que es poner 5 conceptos clave que se les vengan a la mente, las primeras palabras que se les vengan a la mente, cuando se habla del rol del fonoaudiólogo, el rol del fonoaudiólogo en el sistema educativo. Bueno, aquí me está diciendo Constanza de que hay algunas respuestas, efectivamente. ¿La veamos? Ah, sí, muy bien, hay bastantes. Bueno, los que no hayan contestado, sí, hay bastantes. Los que no hayan contestado todavía, por favor, ingresen mientras ahora estamos en clase, mientras ahora les estoy hablando. Ingresen y pongan los conceptos y expliquen en una pequeña frase, como lo hizo la compañera aquí, el por qué eligieron ese concepto. Así que, bueno, les invito a los restantes. Hay 57, le hicieron todo muy bien. Estoy orgulloso de ustedes. Hice lo mismo en otras carreras y nadie ni siquiera ingresó al. Se habla muy bien. Ya. Los que no lo hayan hecho, por favor, ingresen y completen el foro. Bueno, está esa pequeña tarea y está la clase de hoy día, que después se las voy a subir a lo que terminemos de la sesión. Y eso. Bueno, nos vamos de lleno a lo que es el contenido de hoy. En la clase de hoy día vamos a ver principalmente el rol del fonoaudiólogo y algunos conceptos claves de la asignatura, como son el concepto de diversidad, inclusión, necesidades educativas especiales y discapacidad. Vamos a partir viendo algunos aspectos del campo ocupacional del fonoaudiólogo en el ámbito educativo. Esto ustedes lo tienen que conocer muy bien, yo creo. Pero nos ayuda a visibilizar cuáles son las líneas de desarrollo de la fonoaudiología en las que está involucrado el sistema educativo, por ejemplo, cuáles son las áreas de desempeño del fonoaudiólogo en educación y cuáles son los campos ocupacionales que ofrece el sistema educativo para el rol del fonoaudiólogo. Bueno, esto no lo vamos a leer todo porque ya lo conocen, pero por ejemplo, en la línea de desarrollo del trabajo con la voz, es decir, el trabajo con las personas que usan la voz de forma profesional. También hay campo ocupacional en el ámbito de las escuelas, por ejemplo, en las escuelas de locución y en las escuelas de canto.
o escuela también que dentro de su proyecto educativo institucional, después vamos a ver lo que es eso, tienen definido como orientación las artes, la música, y le dedican mucho espacio del currículum a trabajar, por ejemplo, el canto, y ahí el rol del fonoaudiólogo en técnicas de importación de la voz o de educación vocal está desempeñando un rol clave. El otro ámbito es en el ámbito de la comunicación, el habla y el lenguaje, es decir, en el trabajo con niños jóvenes que se insertan en el medio educativo. Hay el ámbito principal donde el fonoaudiólogo ya cubre un rol primordial en el sistema educativo, que es en las escuelas especiales, por ejemplo, en las escuelas de lenguaje, en los centros de estimulación temprana, en colegios y escuelas con programas de integración escolar, en salas cunas, jardines infantiles, en colegios particulares también. Y en general en todos los centros educativos siempre hay espacio o hay necesidad de que trabaje un fonoaudiólogo haciendo intervención o líneas de trabajo en comunicación, habla y lenguaje en los niños. Bueno, también en centros de rehabilitación, clínicas, hospitales, centros comunitarios y consultas privadas. Y también hay un pequeño espacio dentro del trabajo o de la línea de comunicación, habla y lenguaje con adultos, por ejemplo, en las escuelas especiales para adultos o en los talleres laborales también que les llaman. Muchas veces también hay equipos multidisciplinares que tienen incorporado un fonoaudiólogo que trabaja con estas personas adultas también. Esos son como un poco del campo ocupacional. Es importante conocerlo porque muchos de ustedes, o algunos de ustedes, no conocen muy bien cuáles son el campo ocupacional del sistema educativo y están más familiarizados con el campo ocupacional en el área de la salud. Y la verdad es que es bastante amplio y hay mucho egresado de fonoaudiología que en realidad trabaja en el sistema educativo, tanto por oferta en el campo ocupacional, como porque después va conociendo el campo y le toma el gusto. Pero en sí están más familiarizados con el ámbito de la salud. Si no es así, me pueden corregir y debatir y lo podemos conversar. Eso. La idea es que vayan interrumpiendo, vayan participando si alguien tiene alguna opinión o que plantean alguna duda o inquietud, me la dice. Lo otro, antes de continuar, es que tengo un problema doméstico, que en realidad, como estoy haciendo teletrabajo en mi casa, hay un departamento al lado que está haciendo obras y que ha martillado incesantemente durante estos días, ocupado sierras y están dándole duro al trabajo de obra. Entonces, en algún momento, si llegase a pasar eso y no se oye nada, tendríamos que cortar la clase y yo subirles el resto de la clase en video, en caso de que llegase a suceder. Ojalá que no. Pero es para avisarles y no explicarles ahí entre medio de todo el ruido. Ya. Entonces tenemos la comunicación habla y lenguaje, la comunicación habla y lenguaje con adultos y el trabajo de la voz. Bueno, está la Asociación Americana de Lenguaje y Habla, y el ACHA, siglas en inglés, plantea varias labores o el perfil profesional y algunas de las funciones que desempeña el fonoaudiólogo en el sistema educativo. Y ahora vamos a revisar algunas de ellas. Está como la definición un poco de lo que es la Asociación Nacional de Profesionales Científica y Acreditación para el 204.000 miembros y afiliados de fonoaudiólogos. Todo a nivel internacional. El rol del fonoaudiólogo en educación. Ahora vamos a ver un poco del sector educacional, las características que tiene, que son muy particulares, que van más allá de la superación y rehabilitación o compensación de una alteración, sino que involucra un rol o un desafío para el profesional fonoaudiólogo de integrar a los estudiantes en el sistema escolar. Pese a sus dificultades y pese a las necesidades educativas sociales que tengan, el fonoaudiólogo en sí debe procurar que estos estudiantes puedan acceder al currículum y promover su aprendizaje, además de integrarlo socialmente dentro de la escuela. Eso es, a modo general, lo que serían los roles y responsabilidades del fonoaudiólogo en la escuela. Ahora, en el caso de Chile, los rige
bueno, hay varios reglamentos, decretos y leyes que lo rigen, que rige el actuar del fonoaudiólogo. Por ejemplo, está el decreto 170, que lo vamos a ver más adelante en la asignatura, que es el que fija las normas para determinar los alumnos que presentan necesidades educativas especiales y que pueden recibir subvención por parte del Estado para ingresar a los programas de integración escolar. Dentro de este decreto, en el fondo se definen cuáles son esos criterios diagnósticos, los requisitos para que el estudiante pueda recibir subvención, y para eso se establecen ciertas normas o pautas, digamos, para realizar los diagnósticos, que se realizan por parte del equipo multidisciplinar que trabaja en la escuela, donde está incluido el fonoaudiólogo, pero también hay neurólogos, hay psicólogos, terapeuta ocupacional, kinesiólogos, y más los profesionales de la educación, como educadores especiales, profesores, especialistas y así. Entonces, este decreto lo que define son los instrumentos y las pruebas diagnósticas, y sobre todo el perfil también de los y las profesionales que se declaran como competentes para poder aplicar estas pruebas, estos procesos diagnósticos, con el fin de identificar a estos alumnos que presentan necesidades educativas especiales y que van a ser beneficiarios de algún tipo de subvención escolar preferencial. Una subvención es el sistema de financiamiento que tiene hoy en día el sistema educativo. Es decir, el Estado le paga a las escuelas un voucher, una especie de colilla, por cada alumno que asiste durante un mes a clases. O sea, dependiendo de la asistencia, le va pagando a las escuelas una cantidad de dinero por ese estudiante. Y cuando se trata de estudiantes con necesidades educativas especiales, paga más, le da un monto extra. Entonces, para poder determinar cuánto es ese extra que se paga, hay que cumplir con ciertos procedimientos, requisitos y diagnósticos, en los cuales entra en rol el fonoaudiólogo. Esto es una pequeña parte porque el resto ya, lo principal es la intervención, el trabajo con los estudiantes. Insisto, si tienen dudas, me pueden ir disparando y preguntando. Entonces, ¿qué es lo que define este decreto 170? La aplicación de las pruebas en todos los niveles, complementando con una evaluación de nivel pragmático, todas las pruebas que ustedes tienen que aplicar para determinar si el estudiante tiene TEL, de cualquier tipo. También determina las aplicaciones de pruebas formales, con otras de carácter formal o informal, que complementan estas pruebas diagnósticas y que facilitan la información para establecer un diagnóstico más preciso y más claro, porque toda esta información que emana a partir del diagnóstico no es solamente utilizada para determinar si el estudiante va a ser beneficiario o no de una subvención, sino que también para formular planes de intervención educativos. Es decir, en este caso el equipo multidisciplinar es el responsable de elaborar un plan de apoyo para ese estudiante. Y si corresponde también algunas adecuaciones curriculares que emanan a partir del proceso de evaluación integral que se hace con el estudiante a principio de año. Y entonces ahí es donde ustedes tienen que hacer algunas sugerencias, aportaciones a los docentes sobre qué ámbitos del lenguaje intervenir, qué áreas, con qué estrategias abordarlas y al mismo tiempo darle pauta a los padres. Se encargan también de las derivaciones a otros especialistas para establecer diagnóstico diferencial, es decir, por ejemplo, hay diagnósticos que priman por sobre otros, como por ejemplo la discapacidad intelectual, prima por sobre el TEL. Por lo tanto, si ustedes encuentran un estudiante que sospechan que además tiene discapacidad intelectual, deberían hacer la derivación al psicólogo para que aplique un test psicométrico. Y así. También tienen que aportar información escrita a los padres y a los alumnos sobre los resultados de este proceso de evaluación integral. También otro elemento que lo rige el decreto 1300, que también lo vamos a revisar con más detalle en las siguientes clases, que define los profesionales fonoaudiólogos que deberán poseer el título profesional en la especialidad respectiva. También las funciones las define aquí en este decreto y plantea que las funciones del fonoaudiólogo son la evaluación, dentro de este marco de evaluación integral con otros profesionales del equipo multidisciplinar, en la participación en la formulación de un plan educativo, llámese un plan de apoyo individual, que después vamos a ver qué es lo que es eso, y un plan de adecuación curricular, que son instrumentos, digamos, como para flexibilizar la propuesta educativa del centro.
ante la presencia de algún tipo de necesidad educativa especial. Tiene que brindar atención individual o en pequeños grupos también al estudiante que es diagnosticado. Aquí ahora hay una salvedad, ¿sí?, respecto a este punto, y vale la pena detenerse en él, porque en el 2015 salió una nueva reglamentación, que es el decreto 83, perdón, que establece la forma en que se trabaja con los estudiantes con necesidad educativa dentro del aula. Establece que el rol de todos los profesionales en general que se vinculan a los programas de integración escolar, ya no solamente van a trabajar de manera individual o en pequeño grupo, sino que también se tienen que incorporar al trabajo en aula, es decir, trabajar de manera colaborativa, a través de codocencia o coenseñanza, con los profesionales de la educación, es decir, con el profesor de aula, por ejemplo, esa profesora de primero básico, o la educadora de párvulo, que muchas veces tiene estudiantes con TEL dentro de su aula y no sabe cómo intervenir dentro del curso. Entonces, ahí en este caso el profesional fonoaudióloga, tiene que trabajar de manera colaborativa con el profesor de aula para diseñar ciertas experiencias de aprendizaje que favorezcan tanto a los estudiantes con TEL como a los que no tienen TEL. Esa es una innovación que se plantea. Aquí el trabajo del fonoaudiólogo ya no es solamente de manera individual con el estudiante, sino que también es con el grupo curso, con el curso completo. Entonces la idea es que la intervención se hace, además de en estos espacios individuales y además de estos pequeños grupos, en un aula que se llama aula de recursos, o en un espacio habilitado para el fonoaudiólogo, también tiene que trabajar dentro del aula regular, dentro del aula de clases. Haciendo algunas actividades que vayan en beneficio del desarrollo del lenguaje de todos los estudiantes, pero en particular de estos estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa especial. También tiene funciones de asesoramiento y colaboración, es decir, de capacitar tanto a los docentes como a otros profesionales que trabajan en el centro educativo, como también asesorar a los padres. Por eso de ahí viene el punto de trabajo con la familia. Tiene que hacer orientación en las actividades de apoyo a realizar en el hogar, es decir, dar ciertas pautas y continuar la intervención, para que se continúe la intervención dentro de la casa. Sabemos que el horario de atención que hay en los centros educacionales son bajos, es decir, de manera individual se plantea que el estudiante tiene que ser atendido por media hora a la semana. Media hora a la semana es muy poco en términos de intervención. Por eso es que esta intervención de media hora se va complementando también con el trabajo en el hogar, con las pautas hacia la familia, con el trabajo en pequeños grupos y con el trabajo en el aula de clases, que hace tanto el profesional fonoaudiólogo como los profesores que son capacitados por él. También hay participación en los consejos técnicos de profesores, porque muchas de las decisiones que se toman en los consejos de profesores respecto a, no sé, por ejemplo, promover o no a un estudiante de curso, es decir, que el estudiante pase o repita, pasa mucho también por la opinión del equipo multidisciplinar. Y ahí la opinión del fonoaudiólogo, sobre todo en los cursos más pequeñitos, cobra real relevancia. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un pequeño que de primero básico que todavía no desarrolla su proceso lector, no adquiere las competencias de lectoescritura, pero presenta ciertos trastornos específicos del lenguaje que ha ido trabajando y ha ido superando a través de la intervención, evidentemente ahí hay un progreso. Entonces el estudiante no debería quedar repitiendo el curso. Y ahí, de ahí el rol clave que juega el fonoaudiólogo en estos espacios. Bueno, la prestación integral de servicio especializado en educación, otro ámbito del rol del fonoaudiólogo que implica el trabajar en todos los niveles. Aquí hay un cambio también, porque se trabajaba antes solamente en el nivel preescolar y hasta los primeros cursos de la enseñanza básica. Ahora, la prestación de servicios de parte del fonoaudiólogo también ha avanzado también hasta la educación media, incluso hasta la enseñanza universitaria. Es decir, hay estudiantes de enseñanza media que todavía presentan algún tipo de trastorno específico del lenguaje o algún tipo de necesidad educativa asociada al desarrollo del lenguaje, que requiere ser intervenida por el fonoaudiólogo, que ya no existe esta restricción de que solamente es con niños pequeños. También
ya no solamente se dice que el fonoaudiólogo trabaja con los estudiantes con TEL dentro de la escuela, sino que además de los trastornos específicos del lenguaje, también trabajar aspectos del habla, el lenguaje, la audición, la voz, la deglución, con estudiantes con otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, con discapacidad intelectual, con autismo, parálisis cerebral y así. También implica colaborar con el diseño del currículum, es decir, meterse de lleno al diseño de experiencias de aprendizaje con los docentes para darles algunas pautas y algunas sugerencias respecto a cómo desarrollar o estimular el desarrollo del lenguaje. También intervenir en el proceso de alfabetización de los estudiantes. Es decir, hay elementos dentro del desarrollo del lenguaje, como por ejemplo la conciencia fonológica, que su desarrollo son claves para el proceso de adquisición de la lectoescritura. Por lo tanto, la intervención dentro de esta área, por parte del fonoaudiólogo, también es importante dentro del aula de clase. Proveer servicios culturalmente competentes. Bueno, ahí se refiere, digamos, a crear una cultura, digamos, de inclusión, una cultura de respuesta a las necesidades educativas especiales dentro de los centros escolares. Además, la colaboración con otros profesionales dentro de universidades, comunidades, familias, estudiantes, entonces responder a las necesidades de los sujetos tratados. Es decir, cuando ustedes trabajan en la escuela no es solamente trabajar directamente con los estudiantes, sino que es trabajar con toda la comunidad. Y a veces esa comunidad se extiende más allá de la escuela. Por ejemplo, a veces la escuela no cuenta con algunos recursos para poder hacer, por ejemplo, diagnóstico a todos los estudiantes de la escuela. Y a veces se hace el contacto, por ejemplo, con universidades para que los propios estudiantes de fonoaudiología vayan a hacer sus prácticas o vayan a hacer diagnósticos de TEL dentro de las escuelas, por ejemplo, en escuelas rurales, que no tienen acceso a un equipo multidisciplinar o que no tienen acceso a algunos recursos de intervención. Ahí el rol del fonoaudiólogo genera algunos contactos, establece redes con instituciones para poder responder a estas necesidades educativas. Bueno, entonces, en resumen, el fonoaudiólogo tiene por lo menos estas 6 áreas de trabajo dentro de la escuela. La prevención, que en primer lugar está la prevención del fracaso escolar, es decir, contribuir a que el estudiante finalmente no deserte del sistema escolar o no vaya reprobando todas las asignaturas o no vaya quedándose rezagado respecto a sus compañeros. Entonces, además digamos, del trabajo en la estimulación del desarrollo del lenguaje, está el tema de prevenir el fracaso escolar. Está también la evaluación en el sentido de identificar a estos estudiantes que presentan algún tipo de trastorno del lenguaje o algún tipo de necesidad educativa especiales, informar respecto de esta situación, elaborar los informes, asegurar el ingreso de este estudiante al programa de integración escolar, asegurar la instrucción o la intervención con este estudiante por parte del mismo profesional fonoaudiólogo como también de otros integrantes del equipo multidisciplinar. Hacer intervención a las necesidades de aprendizaje que presente este estudiante y en general los alumnos de los cursos en los que está trabajando el fonoaudiólogo. Para ello es desarrollar actividades de aprendizaje con el curso completo y también, como decíamos, con el estudiante de manera individual. También tomar decisiones basadas en la evidencia. Es decir, las intervenciones, ustedes saben que los recursos de intervención, las estrategias de intervención van cambiando y evolucionando constantemente. Entonces, ahí es rol del fonoaudiólogo también mantenerse actualizado de cuáles son estas tendencias y enfoques de intervención en el ámbito educativo y sobre todo respecto a los cambios de normativa que en el sector de educación están constantemente evolucionando. También otro elemento que se introduce ahora en el rol del trabajo fonoaudiólogo es el diseño universal de aprendizaje, que después lo vamos a revisar con detalle, que es esta planificación de actividades escolares para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales y que no las presentan tan bien. Es decir, cómo un diseño didáctico se puede ajustar a todos los estudiantes sin necesidad de estar haciendo ajustes, sino que sea lo suficientemente flexible
a partir de ciertas pautas, a partir de ciertos lineamientos, que entrega el fonoaudiólogo y entregan los otros profesionales del equipo multidisciplinar para responder a estos estudiantes. También está la recolección y el análisis de los datos, es decir, la forma en que se recopilan e interpretan estos datos de la evaluación diagnóstica integral de los estudiantes de manera individual y cómo se utiliza esta información, qué uso le damos a cada uno de estos datos que se recolectaron, además del simple diagnóstico, además de que el estudiante ingrese a un programa de integración escolar. Esta información tiene que ser útil para poder elaborar planes de apoyo, planes de intervención para ese estudiante o para ese grupo COSO. Y el cumplimiento también en el ámbito de las políticas públicas. Como les decía, hay una constante evolución dentro de los reglamentos y normativas que rigen el actuar del fonoaudiólogo y de la educación especial en general y de los programas de integración y que demandan que los distintos profesionales vayan haciendo cumplimiento de estas normas y que las conozcan, en definitiva. Otras funciones son el entrenamiento para los padres, es decir, el capacitar a los padres, como dijimos recién, la colaboración también con otros profesionales de la escuela, en el aula, con los docentes, con la comunidad, con las familias, con los estudiantes. El liderazgo también en orientar en la definición de sus funciones y responsabilidades. La abogacía, es decir, velar, digamos, porque el trabajo del fonoaudiólogo se respeten algunos elementos como las cargas de trabajo, que éstas sean razonables, que se cumplan las normativas de cómo se establecen en el ministerio, porque a veces ocurren malas prácticas dentro de algunas escuelas o instituciones en las cuales, digamos, se abusa un poco de los horarios de trabajo o no se contrata el suficiente personal para poder dar respuesta cuando en realidad hay recursos para ello. A eso se refiere un poco la abogacía, al tema de las oportunidades de desarrollo profesional también, que también hay recursos dentro de los programas de integración escolar para la capacitación y el desarrollo de perfeccionamientos por parte de los profesionales, y eso es parte de la abogacía, tener que velar, digamos, por que esto se cumpla. La supervisión y tutoría, es decir, la forma en que ustedes como profesionales fonoaudiólogos hacen inducción a nuevos profesionales de la fonoaudiología en el ámbito educativo y lo insertan, digamos, este ámbito cuando vienen los internados y eso. El desarrollo profesional, es decir, a través del trabajo colaborativo, se puede mejorar el rendimiento de los estudiantes en la escuela por medio de la capacitación a los colegas y el aprendizaje en comunidad. Y la investigación, como a través de sus propias prácticas, ustedes pueden desarrollar conocimiento científico y profesional basados en la investigación. También en la evaluación y en las prácticas mismas que van haciendo en el día a día con la intervención, en base a la evidencia. ¿Alguna duda? Si alguien quiere ir comentando algo, o muy rápido, también lo pueden plantear. Más funciones, por ejemplo, la evaluación de la lectoescritura se refiere a que hay que relacionarla, en este caso el audiólogo, su rol es relacionar el proceso de lectoescritura con los procesos psicolingüísticos y comunicativos. Es decir, además de la evaluación está intervenir y documentar estos resultados y entregárselos al resto de los profesionales que trabajan en el ámbito educativo y que trabajan con los estudiantes. Intervenir también en las habilidades relacionadas con la lectura y la escritura, es decir, abordar la lectoescritura como aspectos de comunicación y herramientas para el aprendizaje. Está también determinar el impacto de los trastornos del lenguaje oral, sobre todo en la alfabetización, cuando se está trabajando con niveles más pequeñitos. Como les decía, la relación entre, por ejemplo, la conciencia fonológica y la adquisición de la lectoescritura es muy fuerte, por lo tanto hay que determinar ese impacto del trastorno específico del lenguaje en el estudiante, sobre todo en los cursos más pequeñitos. Demostrar colaboración, el liderazgo y los principios de investigación para poder trabajar con otros,
en este caso recurriendo al tema de la abogacía y al avance también del conocimiento de la fonoaudiología en el ámbito educativo. Es un rol de ir contribuyendo. Bueno, esto no es aplicable solamente en el ámbito educativo, sino también en todo el ámbito profesional del fonoaudiólogo. Y evaluaciones prácticas basadas en la evidencia que favorezcan el avance de los estudiantes en el ámbito curricular. Sobre todo en el ámbito del currículum. El currículum son los planes de estudios, son los objetivos de aprendizaje que están fijados para los estudiantes en un determinado curso. Entonces, todas las evaluaciones y las prácticas que ustedes hagan tienen que estar basadas en evidencia que apunten hacia el desarrollo o el alcance de estos objetivos de aprendizaje. Bueno, más roles, la prevención y la identificación precoz de los estudiantes con necesidades educativas especiales, sobre todo con dificultades del lenguaje y la comunicación. Asumir otras funciones, como la prestación de asistencia a los docentes de lo general, a los padres y a los alumnos, la defensa de las prácticas efectivas de alfabetización. Hay distintos modelos para adquirir la lectoescritura, y a veces hay algunos que son más efectivos que otros, dado las características de los estudiantes. Entonces ahí ustedes tienen que asegurarse de que cierto modelo, cierta metodología sea la más adecuada y dar sugerencia a los docentes. Y también velar por el avance de la base de conocimientos de la fonoaudiología en el ámbito educativo a través de la investigación, la publicación de artículos y ese tipo de elementos. La prevención de los problemas del lenguaje escrito mediante el fomento de la adquisición del lenguaje y la alfabetización emergente dentro de las aulas. Identificar también a los niños en situación de riesgo respecto a los problemas de lectura y escritura asociados al ámbito psicolingüístico. Bueno, eso era un poco de un resumen bastante sintético, y en realidad esta primera parte de la presentación era bastante más larga, era como para una clase completa. Pero hice una especie de resumen y ahí les va a quedar en la grabación de cuáles son estos roles y estas funciones en el ámbito educativo, para que se hagan una pequeña idea, un panorama acerca de cuáles son estos roles. Ahora, otro elemento que vamos a conocer y que es necesario conocer en esta primera clase son algunas pequeñas características del sistema educativo, de cómo está organizado, y sobre todo a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión, de diversidad y de necesidades educativas especiales, que lo hemos dicho todo el rato, pero aún no hemos definido qué es lo que son las necesidades educativas especiales, o la discapacidad también, que es otro elemento que vamos a definir en la clase de hoy. Bueno, el sistema educativo está organizado por niveles y por tipos de establecimiento. En este caso, el sistema educativo cuenta con distintos tipos de establecimientos. Hay algunos que, bueno, ustedes los conocen muy bien porque pasaron por el sistema educativo. Son particulares subvencionados, que hoy en día, nótese que están en extinción a partir de lo que establece la ley de inclusión, que está implementándose gradualmente. ¿Se ve mi puntero en la grabación? ¿El puntero del mouse? Sí. Ah, ya, genial. Ya, entonces hay escuelas que son particulares subvencionadas, hay escuelas que son municipales, que también están en extinción por los cambios de la ley de inclusión, que ahora van a ser servicios territoriales, así se llaman, servicios locales o territoriales, que vienen a reemplazar a las municipalidades, a los departamentos de educación municipal. Antes, bueno, todavía muchas de las escuelas públicas están administradas por los municipios. Entonces el Estado le entrega recursos a los municipios para que administren la educación pública en su territorio, en su zona. Ahora eso se va a reemplazar y se va a sacar del juego a las municipalidades y se van a crear, se están creando, ya se crearon en algunos lugares, por ejemplo acá en Concepción, servicios locales o territoriales de educación, que están destinados íntegramente a la educación y no a otros ámbitos. Porque el problema que tenían las municipalidades, o algunas de ellas,
es que su campo de acción es tan amplio, además del ámbito educativo, que a veces no podían dar una respuesta oportuna con los recursos que tenían a las escuelas. Por eso ahora la idea es que la administren servicios destinados solamente para ellos. Se escucha el micrófono de una compañera. Deja la azúcar a la hormiga igual. Como... Creo que es Pía. Vamos a silenciar a... ¿Se puede silenciar a Pía? Sí. Y ahí quedó silenciada Pía. Entonces también están las particulares, que estas nunca van a dejar de existir, que son las pagadas. A ver, mira, habían mensajes. He sabido de atención de 15 minutos por niño por el tiempo de demanda que tienen. Sí, eso es verdad. A veces el fonoaudiólogo no da abasto porque además de los estudiantes que están oficialmente integrados dentro del programa de integración escolar, también hay otra serie de estudiantes que presentan algún tipo de trastorno específico del lenguaje o alguna patología del lenguaje y requieren de intervención. Entonces el fonoaudiólogo tiene que dar respuesta a esto. Sí, puedo ir más lento. Muy bien. Es que es bastante, entonces lo estoy resumiendo, pero voy a tratar de ir más lentito. Eso, si tienen dudas, me las van poniendo en el chat. Voy a ir mirando el chat aquí. ¿Qué más plantean en el chat? Ya. Bueno. Sí, please, estamos escribiendo al mismo tiempo que usted habla. Uy, sí, eso es verdad. Bueno, va a quedar grabado y les voy a subir la grabación en caso de que vaya demasiado rápido y que no haya podido tomar algunos apuntes. Sí. Bueno, entonces el sistema educativo funciona en estos tres tipos de escuelas o tipos de centros. Ahora, hay ciertos niveles de enseñanza. Es decir, ustedes transitaron por todos estos niveles, transitaron por la educación parvularia, por la educación básica, por la enseñanza media y la educación superior. Eso es el funcionamiento básico de cómo está estructurado el sistema educativo. Ahora, lo que no es tan básico, tan conocido, es que la educación especial, que es el ámbito principal, pero no el único, en el cual trabaja el fonoaudiólogo dentro del sistema educativo, es transversal. Se encuentra presente en todos los niveles, en educación parvularia, básica, media y en educación superior. Ahora en la Universidad de Concepción recientemente el CADE habilitó una unidad que está abocada íntegramente a la inclusión de personas que presenten algún tipo de necesidad educativa, tipo de discapacidad de cualquier tipo. Por eso se extiende también al nivel de educación superior la educación especial. Y se dice que es una modalidad transversal para todo el sistema educativo. Esta es pregunta de certamen, así que tienen que tenerla bien presente. La educación especial presenta diversas opciones también. Por ejemplo, están las escuelas regulares, que tienen programas de integración escolar, que son los famosos PIE. Estos programas de integración escolar son de las escuelas que pueden estar, por ejemplo, en escuelas de educación básica, en educación media, y en educación superior no. El programa de integración escolar es básica, media y párvulos. Son estos tres primeros niveles. Creo que esto tenía un puntero láser. Son estos tres primeros niveles los que tienen programas de integración escolar. Luego están también las escuelas de lenguaje, que están abocadas a la intervención o al desarrollo del lenguaje íntegramente. Son parecidas a los jardines infantiles o a los niveles de educación parvularia, pero son más específicos porque trabajan en la intervención de trastornos específicos del lenguaje o retraso en el desarrollo del lenguaje, con ese énfasis en particular. Por lo tanto, también es un ámbito muy relevante para el ejercicio de la fonoaudiología. Están también las escuelas especiales, que están abocadas sobre todo al trabajo con estudiantes que tienen necesidades educativas de carácter permanente. Es decir, estos estudiantes que presentan algún tipo de diagnóstico o algún tipo de necesidad educativa que requiere de movilizar más recursos, que requiere de apoyos más especializados, más específicos.
y que es difícil darle respuesta, digamos, en una escuela regular. Ahora mismo están tendiendo hacia la baja las escuelas especiales porque se apunta hacia modelos educativos más inclusivos, los cuales se puede incorporar la mayor cantidad de estudiantes al sistema regular de educación. Antes, por ejemplo, las escuelas especiales tenían muchos estudiantes con discapacidad intelectual, incluso leve o moderada, en escuelas especiales. Hoy en día lo ideal es que esos estudiantes que, por ejemplo, presentan discapacidad intelectual, en escuelas regulares, en el sistema educativo, en programas de integración escolar, es decir, en educación primaria, en básica, en media, pero no en escuelas especiales. Hay sí, obviamente, algunos estudiantes que presentan barreras más significativas para su desarrollo y que presentan algunos retos múltiples que requieren de mayores recursos y que sí o sí necesitan estar en escuelas especiales porque la atención va a ser mucho más individualizada y la respuesta va a ser más apropiada por parte de los profesionales. También están los talleres laborales. Los talleres laborales reciben a personas con discapacidad que ya no son parte del sistema educativo. El sistema educativo, en estos niveles, los tres primeros estoy hablando, no en educación superior, recibe a estudiantes en los programas de integración escolar por normativa hasta los 24 años. Es decir, podemos encontrar estudiantes de hasta 24 años en estos tres niveles educativos, en programas de integración escolar. A veces se pasan un poco más y hay estudiantes que llegan hasta los 26 o depende del director y así. Pero idealmente es que estén hasta los 24 años. Después de los 24 años pasan a, opcionalmente, si así lo desea la familia, a talleres laborales, donde la persona con discapacidad o la persona con algún tipo de necesidad educativa continúa su formación, pero más orientado hacia el ámbito del desarrollo de alguna ocupación laboral, algún oficio. Hoy en día esto está en desarrollo porque en otros países está más avanzado y está más avanzado hacia la profesionalización, hacia desarrollar campos ocupacionales que realmente tengan una oferta después en el mercado. Actualmente en Chile, y esto es a modo de conversación y de comentario, en serio que vayan tomando notas de estas notas al pie de página. Actualmente en Chile, los talleres laborales, muchos de ellos estaban abocados a por ejemplo, el desarrollo de pequeños oficios, como carpintería, el tema de hacer artesanía, alfarería, repostería, cosas de ese tipo, que no todas tienen una salida al campo ocupacional, no todas tienen una oferta laboral dentro de las comunidades locales. Por lo tanto, los talleres laborales ahora deberían estar apuntando más hacia el desarrollo de algún tipo de labor, algún tipo de ocupación que sí tenga ofertas en el mercado como pasa en otros países. Por ejemplo, se prepara para la atención al público, en espacios de atención al cliente, en tiendas o en supermercados, y se les prepara para eso a través de convenios con la empresa. Hay una ley que hoy en día exige que el 2% de los trabajadores, o dependiendo del tamaño de la empresa, tenga, sea persona en situación de discapacidad. Por lo tanto, para poder llenar estos cupos, y esto lo plantean algunas empresas, que ellos tienen la disposición y tienen este 2% reservado para personas con discapacidad, pero resulta que no hay en el sistema educativo o en las ofertas o en las modalidades educativas no se les capacita para esto, para que puedan trabajar en atención al público. Por eso es que los talleres laborales hoy en día tienen que apuntar hacia eso, hacia las ofertas laborales que realmente hay en el mercado. Un comentario, más que nada. Están los centros de estimulación temprana, que son parecidas a las escuelas de lenguaje y parecidas a los jardines infantiles en educación parvularia, pero están abocados a la atención de estudiantes que presentan alguna discapacidad o algún tipo de necesidad educativa especial. Atiende netamente a ese tipo de estudiantes, incluidos también aquellos que tienen TEL.
y las aulas hospitalarias, que también las vamos a ver con más detalle en las sesiones posteriores, que son estos centros, esta aulas, simplemente tal de atención, que se encuentran dentro de los hospitales para brindar una respuesta educativa a aquellos estudiantes que por razones de salud se encuentran privados de asistir a su escuela, a su aula, y que requieren de continuar con sus estudios para no perder el año escolar, para no retrasarse demasiado. Entonces se crean aulas en algunos hospitales para que los estudiantes que están ahí hospitalizados puedan seguir recibiendo educación, en el fondo. No todos los hospitales tienen aulas y algunos sí. Yo hice unas prácticas ahí en una aula hospitalaria y es bastante divertida la función y la labor que hice. ¿Cuál es la diferencia entre inclusión e integración? Pregunta Bárbara. Muy bien, lo vamos a ver ahora dentro de la sesión, así que no se preocupen. ¿Son comunes las aulas hospitalarias? No tanto. En algunos hospitales hay, por ejemplo, en el Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, yo sé que hay uno. En Concepción había, no sé si continúa, no sé si está actualmente, pero sí presentan una noble labor y una labor muy importante en la cual también profesionales de la fonoaudiología intervienen y trabajan, sobre todo aquellos fonoaudiólogos y otros profesionales como los psicólogos y kinesiólogos que trabajan en los hospitales, a veces destinan horas en esta aula hospitalaria. Pregunta Clara, ¿cuál sería la diferencia del tipo de estudiantes de los centros de estimulación temprana y los que están en las escuelas? Perdón, no se ve. Voy a agrandar la pantalla. En las escuelas de lenguaje o especiales. Bueno, los centros de estimulación temprana están destinados principalmente a los niños más pequeñitos, a los primeros niveles educativos. Sería su homólogo a la educación parvularia, sería un homólogo a un jardín infantil, pero que está abocado netamente al trabajo de estudiantes con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial. Es como una escuela especial, pero para niveles de educación parvularia. La escuela especial se aboca a edades sobre todo más altas, así como de educación básica, a partir de los 6 años, hasta la enseñanza media, hasta los 24 años, está la escuela especial. Entonces las escuelas especiales no atienden a estos niveles de educación parvularia. Bueno, algunas sí se extienden a esos niveles, pero en la mayoría no. No hay, de acuerdo a la normativa, se trabajan en en centros de estimulación temprana, que están abocados netamente al trabajo con niños más pequeñitos en educación parvularia, pero con necesidad educativa especial. Y escuelas especiales, y eso, ahí está explicado con las escuelas especiales. Muy bien lo de ir dejando preguntas. Ya, ahora vamos a ver un poco, de la inclusión como concepto. Bueno, primero pensar qué significa que la educación sea inclusiva en la actualidad. Si quieren lo pueden ir comentando ahí en el foro. ¿Qué implica que la educación sea inclusiva? Mi hijo me está golpeando la puerta. Tiene 1 año, 8 meses. Si quiere jugar. Si quiere ese ruido en vivo. ¿Qué significa que la educación sea inclusiva en la actualidad? Es una respuesta que queremos encontrar ahora en esta clase y en las clases siguientes. ¿Cuál es el rol del profesional fonoaudiólogo hoy en día con respecto a la inclusión de todos y todas las estudiantes dentro de la escuela? Es algo que se tienen que ir preguntando ustedes durante esta presentación y de las próximas clases. ¿Qué más se tienen que preguntar? ¿De qué forma pueden los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas en su quehacer profesional favorecer la inclusión al interior de las escuelas y contribuir a hacer de las aulas lugares más inclusivos? Para ello tenemos que saber la definición de inclusión, pero para allá vamos. ¿De qué forma la diversidad enriquece los contextos educativos y sociales en general? Y también en particular dentro de la escuela.
esto de que la diversidad enriquece, tiene todas unas implicancias políticas, sociales detrás. Cuando hablamos de diversidad no estamos hablando solamente de diversidad en términos de necesidades educativas especiales, sino también diversidad en términos culturales, sociales, étnicos, nacionales, plurinacionales, y así, hay una serie de variables, además de la discapacidad o las necesidades educativas especiales, que representa la diversidad sexual también, de género, y así. Ahora, el enfoque de la educación especial es inclusivo, apunta hacia la inclusión. La educación especial en general privilegia que los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa especial puedan aprender y participar con los otros niños y niñas y jóvenes de su edad, en el contexto de los establecimientos de enseñanza común, con los apoyos que se requieran. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema educativo en general propende a que los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, algún tipo de necesidad educativa especial, reciban su apoyo, reciban su atención con los demás estudiantes, como cualquier otro tipo de alumno. Es decir, que no tengan que ser segregados dentro de las aulas para poder recibir una respuesta educativa adecuada. Como qué ejemplo, bueno, después vamos a ver el tema de segregación y la diferencia con inclusión y otros conceptos más, de integración, pero esto se refiere a que para que un alumno pueda lograr sus objetivos de aprendizaje, no tenga que recluirse, no tenga que ser apartado para tener que recibir la intervención por parte de un profesional, sino que la pueda recibir al mismo tiempo que sus compañeros se educan dentro del aula. Bueno, aquí hay un recordatorio. Esta hace alusión un poco a la diferencia entre las modalidades de educación especial. Por ejemplo, en las escuelas especiales se podría decir de que están aparte los estudiantes porque aquí hay solamente estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahora entendemos que hay ciertas características de algunos estudiantes que para poder recibir un apoyo adecuado es más pertinente que lo hagan en las escuelas especiales, porque hay más recursos y están los espacios adecuados para ello. Pero aún así, lo ideal es que estén dentro de las mismas escuelas regulares y no en una escuela aparte. Para eso están los programas de integración escolar. Bueno, antes eran proyectos, ahora son programas. Programas de integración escolar que buscan precisamente que estos estudiantes que presentan alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial se incluyan dentro de la escuela y puedan recibir estos apoyos en el aula regular. Ahora, igual habían algunos matices, porque en sus principios estos proyectos de integración escolar tampoco eran muy inclusivos, en el sentido de que, claro, los estudiantes estaban en la escuela, al interior de la escuela, pero muchos de ellos recibían intervención o recibían apoyo o recibían su respuesta educativa en aulas aparte, que eran aulas de recursos, que les llamaban. Las aulas de recursos eran una pequeña salita que estaba aparte de la sala del aula regular, en la cual se sacaban a todos los estudiantes que tenían necesidades educativas especiales y se les hacía clase ahí. Y ahí ellos recibían la mayor parte de su instrucción. Y en asignaturas como artes visuales, asignaturas como educación física, ahí se integraban al curso. Pero aquellas con mayor demanda cognitiva no recibían el apoyo con sus compañeros, sino que aparte en un aula diferente. Bueno, las aulas hospitalarias hay mucha vuelta que darle porque en el fondo un estudiante que presenta alguna patología o necesita de hospitalización, lo mejor que puede haber es que en ese periodo tengan algún tipo de apoyo educativo. Profesor, dice Francisca, ¿es verdad que la manera de evaluar a los niños con necesidades educativas especiales es diferente que a la de los demás niños en cuanto a las evaluaciones? En realidad, todas las necesidades educativas especiales se evalúan de manera diferente. Cada niño es un mundo, cada estudiante en el fondo es un caso totalmente aparte al otro. Por lo tanto, la forma en que se evalúa al estudiante
es diferente en cada caso. Claro, el fonoaudiólogo va a ocupar muchos de los test de manera repetitiva con los estudiantes, y ahí el decreto 170 establece cuáles son esos instrumentos. Pero los profesor, dígame. yo soy la de la pregunta. Es que, ¿sabe? Que yo me acuerdo que cuando yo estaba en básica, el colegio donde yo estudiaba tenía PIE. Y a mis compañeros les bajaba la exigencia, por ejemplo, en las pruebas. Y a nosotros, a eso me refería. Sí, te entiendo. Sí, mira, esas se llaman, lo vamos a ver durante la asignatura, se llaman adecuaciones curriculares. Son ajustes que se hacen a la propuesta educativa que tiene el estudiante. Por ejemplo, el curso está trabajando, ponte tú, en un semestre con 15 objetivos de aprendizaje. Pero resulta que tenemos un estudiante que tiene discapacidad intelectual moderada o que tiene autismo, y que en definitiva lo que él requiere es desarrollar solamente 2 objetivos de aprendizaje, y que no son los de su curso, son de cursos inferiores. Entonces ahí entramos en digamos, dinámicas de diseño curricular que tienen que trabajar todos los equipos multidisciplinares. Entonces, dentro de estos ajustes que se hace al currículum para las características de este estudiante, están, por ejemplo, el tema de las evaluaciones. Hay evaluaciones que se pueden ajustar de distintas formas. Por ejemplo, bajando la escala de notas, si es que el estudiante va a trabajar con el mismo objetivo de aprendizaje de su curso. También puede ser ajustando cierto tipo de preguntas y eliminando aquellas que son de carácter abstracto, o incluyendo algunos recursos extra cuando hay preguntas muy abstractas, por ejemplo, en matemática, en resolución de problemas, incluyendo una representación gráfica acerca del problema, ayuda bastante. Lo otro es reemplazar de lleno el tipo de evaluación, porque el estudiante a lo mejor tiene otro objetivo de aprendizaje que no es el que está trabajando su curso, por lo tanto le hacen una evaluación completamente distinta. Y así hay distintas estrategias de evaluación diversificada o evaluación diferenciada que se aplican a los estudiantes cuando presentan necesidades educativas especiales. Ahora, ese es un trabajo de joyería, porque en el fondo tomar decisiones de este tipo es muy peligroso. Si uno no toma la decisión adecuada, corre riesgos como, por ejemplo, que le baje mucho el nivel al estudiante y que se incurra en prácticas como la flojera o la promoción automática del estudiante con objetivos de aprendizaje demasiado básicos, y que en el fondo no haya un desafío ni haya un logro dentro de la propuesta que tiene el alumno. Por eso es un trabajo que tienen que desarrollar todos los profesionales de manera conjunta, no solamente el profesor de aula. Entonces, el profesor de aula, supongamos una profesora de lenguaje que tiene 45 alumnos dentro de la sala de clase y está preocupada de corregir 44 pruebas de la unidad 1 del semestre, y resulta que tiene a Juanito que tiene autismo. Muchas veces por la presión recurre a pedirle a Juanito que pinte una lámina y le pone un 7 por pintar una lámina, cuando en realidad el equipo multidisciplinar podría estar haciendo un diseño curricular con una propuesta, con instrumentos de evaluación curricular, fijando algunos objetivos de aprendizaje para ese estudiante para que progrese dentro del currículo mucho más allá de pintar una lámina. Es un tema bien interesante y lo podemos revisar en algún momento. Constanza también tenía la misma duda, que en su colegio le bajaban la escala de exigencia a los compañeros con hiperactividad. Bueno, lo de bajar la escala es la medida más fácil y no es tampoco es la más adecuada. Hay otro tipo de estrategias, como por ejemplo, esto mismo de estudiante con hiperactividad. Yo una de las estrategias que utilizaba era segmentando la duración de la prueba. El periodo de concentración de estudiantes con déficit atencional es muy bajo, algunos 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Entonces, ir haciendo apartados de la prueba y haciendo pequeñas pausas. Utilizaba, por ejemplo, un reloj de arena que duraba 15 minutos, que era lo que se concentraba mi estudiante. Y bueno, daba vuelta el reloj de arena, y hasta que se acababa el reloj de arena, el estudiante tenía que desarrollar al máximo lo que pudiera la prueba, y se acababa el reloj y ya, salía al patio a dar una vuelta, a correr, a desgastar toda esa energía, regresaba a los 5 minutos y continuaba haciendo la prueba con el relojito de arena. Y así, hay otro tipo de estrategias que no necesariamente involucran bajar las escalas o eliminar preguntas o
o bajar en el fondo el nivel de exigencia. Cambiar el tipo de pregunta también es bastante corto. Esa es necesaria, por ejemplo, en el caso de estudiantes que tienen discapacidad intelectual. Claro, si le estamos haciendo preguntas de carácter implícito, que requiere de hacer inferencia, eso ya es un poco más complejo para un estudiante con discapacidad intelectual. Entonces, se privilegian preguntas que sean de información explícita, que requieran identificar información en el texto y plasmarla después en la respuesta. Así, tiene sus matices, bien interesante. Ya, nos pasamos entonces a algunas diferencias en cuanto a los conceptos. Integración. ¿Cuál es la diferencia entre integración e inclusión? Integración involucra la asimilación, es decir, que un estudiante que presenta algún tipo de característica o necesidad educativa especial debe ajustarse, debe asimilar el sistema educativo. Se tiene que adaptar a él, tiene que asimilarlo e incorporarse ahí y tratar de ajustarse de la mejor forma posible. Por eso se tiende en el enfoque de integración hacia la normalización, es decir, el sujeto se tiene que normalizar, tiene que ajustarse a la norma. Tiene que haber un proceso de adaptación del individuo a las características del entorno. Debe haber una categoría, o sea, hay en la propia integración una categorización a partir del déficit. Es decir, hay una suerte de etiquetaje desde este enfoque de integración en la cual tenemos alumnos con cierto tipo de diagnóstico y para ese diagnóstico hay cierta respuesta. Entonces se categorizan los estudiantes. Ya, los que tienen DEA, los que tienen TEL, los que tienen DIL, hay cierta respuesta educativa. Los que tienen discapacidad intelectual moderada o profunda, hay otro tipo de respuesta. Entonces va por diagnóstico. En el fondo no se mira a la persona, no se mira al individuo, sino que se ve cuál es su diagnóstico y en función de eso se genera una categorización. Se prestan apoyos en función de esta categorización y que son específicos para cierto tipo de diagnóstico. La diversidad en este caso es parcial y es en relación a un referente. En este caso la diversidad aludiría a que hay un perfil homogéneo de estudiantes con ciertas características que serían la norma, el perfil hegemónico o homogéneo, la norma dentro del aula, y todo lo que no se ajuste a ese perfil hegemónico viene a ser la diversidad. Y esa diversidad es la que se tiene que ajustar a la norma. Es decir, esa diversidad no es en términos solamente de necesidades educativas especiales, repito, sino que también es en torno a otras características, más allá de la discapacidad. Por ejemplo, diversidad étnica, social, cultural, socioeconómica, y así. Nuestro sistema educativo durante mucho tiempo ha sido segregador en ese sentido. Hay escuelas que son para cierto perfil de estudiantes, que pueden pagarlo, y hay ciertas escuelas que son mucho más diversas en el sentido de que el sistema, ahí llega todo lo que quedó de la aula, lo que no recibieron en los otros establecimientos que no se ajustaban a la norma, andaban a parar a esta escuela. Ya, la integración es distinto a la inclusión. De hecho, los programas de integración escolar se les debería cambiar el nombre, se deberían llamar programas de inclusión escolar, porque eso es a lo que se pretende llegar. La integración fue un primer desafío del sistema educativo, porque antes pensemos que las personas que presentaban algún tipo de particularidad o de diferencia, que eran parte de esta diversidad, antes eran segregadas, no podían ingresar al sistema educativo. De hecho, muchas de las personas que presentaban discapacidad intelectual, por ejemplo, estaban en baños, o estaban en psiquiátricos, o estaban en su casa escondidos, en el sótano, estaban en su casa escondidos en una habitación y de ahí no salían. Entonces, como primer paso, la integración fue un desafío y que se cumplió y que implicó muchos avances en el ámbito educativo, porque ya no estaban recluidos, sino que podían integrarse dentro de la escuela. Ahora, esta integración
apuntaba hacia asimilar aquello que era la norma. La inclusión, en cambio, busca la transformación de la comunidad educativa o del entorno. Es el entorno el que se ajusta o el que es lo suficientemente flexible para poder recibir a todo tipo de personas, a toda la diversidad de estudiantes o la diversidad de sujetos que llegan a la escuela. No es el individuo el que debe transformarse para poder adaptarse, sino que es el entorno que está en constante ajuste, está constantemente ajustándose o adaptándose, o es lo suficientemente flexible para poder recibir a la diversidad de estudiantes que están presentes dentro de la aula. Por eso hay una valoración y reconocimiento desde las diferencias. Se valoran estas diferencias en los estudiantes y se reconoce que la comunidad educativa es diversa y que esta diversidad en el fondo enriquece a la comunidad educativa. Por dar un ejemplo, hay muchos estudiantes, lo voy a llevar al ámbito de la universidad, hay muchos estudiantes que estudiaron a lo mejor en un tipo muy particular de colegio, un colegio muy específico, donde había un perfil muy homogéneo de estudiantes, de cierto nivel o estrato socioeconómico, con ciertas características, incluso parecidos físicamente, y eso implicó que este estudiante a lo mejor no tuviera mucho contacto con diversidad étnica, diversidad social, económica, y eso representa también un problema para la persona, porque en el fondo, cuando esta persona después ingresa, o este estudiante ingresa a la universidad, se va a encontrar con que la universidad ya no está completamente segregada, aunque todavía existe un grado de segregación, pero no está completamente segregada y a la universidad acceden distintos perfiles de estudiantes. Y ya no solamente ese perfil hegemónico, con ciertas características sociales, económicas, culturales y físicas incluso, sino que es mucho más diverso de lo que él conocía. Y a veces este estudiante que estaba demasiado encapsulado, de alguna forma, tiene un choque de realidad al momento de salir de su ecosistema o de esta burbuja de alguna forma, lo podríamos llamar. Por eso la diversidad es buena, es positiva, porque contribuye no solamente a la persona que es distinta, o no solamente a la persona que presenta algún tipo de particularidad, sino que también a la comunidad en general, a todas las personas, las enriquece. Eso se ve mucho también cuando la gente viaja al extranjero. Una persona que no ha viajado mucho en términos de que se ha quedado siempre en su comunidad, en su localidad, incluso viajando dentro de Chile, se encuentra con que el Chile es muy distinto geográficamente y las personas son muy distintas. Y hay choques culturales que a veces si la persona su contexto no es muy diverso, presenta dificultades para ajustarse a esta diversidad, más todavía si le pasa viajando al extranjero. Bueno, hay reconocimiento de las culturas de origen y del diálogo de los saberes. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de origen mapuche, se reconoce de que la cultura mapuche es una cultura propia, es una nacionalidad propia, es una fuente rica de saberes y de costumbres que tiene que ser parte de la escuela. La escuela, si hay estudiantes mapuches, hay estudiantes haitianos, hay estudiantes venezolanos, la cultura venezolana, haitiana y mapuche es parte de la cultura escolar, es parte de ese establecimiento. Por eso se reconoce en esta cultura. Hay una garantía de derechos en la cual se deben cumplir los derechos de todas las personas, incluidas aquellas que presentan algunas diferencias, como las que nombramos recién, la construcción de una comunidad y convivencia desde la diversidad, es decir, todos los valores o todos los insumos que tiene esta comunidad educativa y todas las normas de convivencia diaria se van escribiendo, se van construyendo a partir de esta diversidad. Es decir, de momento que ingresa un estudiante de origen haitiano, la escuela también es haitiana, en definitiva. La escuela también tiene cultura haitiana dando vueltas en sus pasillos. Lo mismo con los estudiantes peruanos, los estudiantes con necesidades educativas especiales, con algún tipo de discapacidad. Y la escuela debe estar preparada para ello. Es decir, la escuela no tiene que esperar a que llegue un estudiante en silla de ruedas para poder poner una rampa ahí en la entrada.
sino que debe estar adecuada y ser lo suficientemente flexible para poder recibir a cualquier persona. Y están abocadas, desde el punto de vista de la inclusión, a la formación integral. Quiere decir que no es solamente formar personas que sepan los contenidos curriculares, que sepan matemáticas, que sepan biología, química, física, sino también formar ciudadanos, formar personas que sepan de ciudadanía, de participación, que tengan valores, que sean un enfoque, este enfoque multidisciplinar se aplique también en la forma de educar a las personas y se aborden todos los aspectos del desarrollo humano dentro de las aulas, más allá de los contenidos curriculares. Eso respecto a inclusión, y esa es la diferencia entre inclusión e integración. ¿Dudas? Aquí se fue muy rápido. Oye, llevamos 1:20. Yo la fijé hasta las 11. Son las 10:20. Ah, bien. Eso. Bueno, un poco a lo que apunta una nueva cultura escolar hacia el sentido de comunidad. Esto es un resumen de lo anterior. Tiene que haber un sentido de comunidad. En la escuela hay distintas o diversas identidades dentro de los integrantes de esta comunidad. Se refleja una cultura diversa en cuanto a territorio, es decir, no solamente hay a veces estudiantes, por ejemplo, pasa mucho con el centralismo en Santiago, que hay escuelas que se cree que solamente hay santiaguinos, pero también hay estudiantes que participan o que vienen de comunas fuera de Santiago, o estudiantes que por razones de trabajo se han mudado a este territorio, a Santiago o a cualquier otra zona, y no tienen la cultura local, y por lo tanto pasan a ser parte de la diversidad dentro de la escuela, y más aún cuando se trata de diversidad cultural en términos extranjeros. Las orígenes también son diversas dentro de las escuelas, y los saberes locales también son diversos. Ya no solamente hay una cultura local, sino que hay distintos saberes de distintas localidades o de distintas culturas dentro del aula. Ese es un resumen de lo anterior. Bueno, en ese sentido, toda esta diversidad se pasa a construir un nosotros, un sentido de comunidad única y diversa. Entonces, ¿qué es la inclusión? Bueno, aquí es una pequeña definición. Es la construcción de... mira, Elsa pregunta. Entonces, ¿habrían colegios que incluyen y que integran, o lo de integración ya se está decayendo? La inclusión es un desafío que está hoy presente. Se quiere avanzar hacia ello, pero el desafío de la inclusión es reciente. Hay escuelas que lo vienen trabajando hace muchos años, muchos años, pero la gran mayoría lo empezó a trabajar a partir del 2015. Eso es nada, son 5 años. Entonces, sigue siendo un desafío en muchos sentidos, y lo va a seguir siendo, desde la forma en que está organizado el currículum, desde la forma en que están organizadas las aulas, la forma en que se reparten los recursos, por ejemplo, la forma en que se financia la educación, también la forma en que trabajan los equipos multidisciplinares dentro de la escuela, que hay escuelas que todavía siguen con esta idea un poco de integración y de que cada profesional trabaja en su rincón y da horas de atención, básicamente. Es como que hubiese una consulta dentro de la escuela y el estudiante va a la consulta del fonoaudiólogo dentro de la escuela. Eso no es inclusión, eso es integración. Es un tema, se pregunta Elsa si es un tema social. También es social, exactamente, por supuesto que es social. Es social, es cultural, es educativo, sanitario. La inclusión involucra la movilización de distintos ámbitos de la vida cotidiana, de la vialidad, por ejemplo, la vialidad, el tránsito, que los semáforos, bueno, los que habían semáforos, habían algunos que piteaban, ahora ya
ya no. Pero que, por ejemplo, que existan semáforos para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual y que se puedan movilizar dentro de la ciudad con semáforos con sonido. El de la universidad que estaba ahí en la esquina, ese, no sé si se recuerdan que sonaba cuando podía cruzar la persona y para que se apurara, y eso estaba destinado para personas que viven en situación de discapacidad visual. Lo sacaron, ya no está. Bueno, sí, como todos los semáforos de Concepción en realidad, pero es parte del estallido, de lo que sucedió. Bueno, entonces, tenemos que la inclusión es la construcción de comunidades educativas como espacios de aprendizaje, de encuentro, de diálogo y reconocimiento de la diversidad de quienes la integran, que construyen y enriquecen su propuesta educativa a partir de sus diferencias particulares que favorecen que todos y todas las estudiantes puedan desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de calidad. En esta definición queda de plano establecido de que no estamos hablando solamente en términos de inclusión de personas que presentan discapacidad o que presentan necesidad educativa especial, sino que todos tienen que ser incluidos de alguna forma. Todos en nuestra vida nos hemos sentido en algún momento excluidos por alguna situación o algún escenario que no nos ha incluido de la manera adecuada y hemos sufrido las consecuencias de la segregación o de algún hecho que nos ha hecho sentir aparte. La gran mayoría de las personas a veces les ha pasado. O sea, ahí nos damos cuenta que la inclusión no es un fenómeno que alude solamente a la discapacidad, sino que alude a la comunidad en general, a la población. La sociedad tiene que ser más inclusiva en su conjunto. Y sobre todo en el sistema educativo, que es el que estamos viendo hoy día. Hay tres pilares que incluyen la inclusión. El acceso, es decir, que la persona pueda acceder, nos vamos a abocar ahora al sistema educativo solamente, que pueda acceder al sistema educativo, que pueda acceder a la escuela, que no solamente pueda acceder, sino que también pueda permanecer ahí, permanecer de manera regular y no esporádicamente. Es decir, si un estudiante ingresa al sistema educativo y resulta que puede ir solamente un día a la semana porque un día a la semana va el fonoaudiólogo y el resto de la semana no va, así que se tiene que quedar en su casa, eso no es inclusión. Porque no está accediendo de manera permanente y regular a la escuela. La inclusión también tiene que buscar el logro de aprendizaje y el progreso del estudiante. Si un estudiante va a la escuela y está ahí y va a pintar láminas, va a pintar una hoja, va a pintar un monito, eso no es un aprendizaje y no está siendo incluido. No hay un progreso ni el logro de unos objetivos por parte de ese estudiante. Entonces tiene que haber el logro de ciertos objetivos de aprendizaje para que sea inclusión, para que ese estudiante esté incluido. Al mismo tiempo, tiene que haber participación, protagonismo y pertinencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante pueda compartir, pueda colaborar y pueda participar dentro de las dinámicas que se dan en una escuela. Es decir, desde el patio en el colegio, desde jugar con sus compañeros, almorzar con ellos, comerse el galletón a la hora del recreo, que pueda estar ahí, participando en cada una de las actividades. Y también en clases, sobre todo en clases. Es decir, si la profesora del aula va a hacer una actividad de, qué sé yo, de ciencia, en la cual van a hacer germinar un poroto, ese estudiante con discapacidad o con necesidades educativas especiales también tiene que participar de esta experiencia. Tienen que compartir las mismas oportunidades de aprendizaje que tienen sus compañeros, con las mismas actividades, con las mismas secuencias, con unos pequeños ajustes que seguramente el fonoaudiólogo, psicólogo o otro profesional indicará cuáles son esos ajustes, pero debe participar, por sobre todo dentro de este espacio, dentro de la escuela. Entonces son estos tres elementos: acceder, aprender y participar dentro de la escuela, lo que hace que ésta sea inclusiva para un estudiante con algún tipo de necesidad educativa especial. Bueno, les voy a adelantar un poco de la definición de necesidad educativa especial, como para que tengamos presente una cuestión. Cuando hablamos, que vamos a ver la definición formal,
Pero tengan presente que cuando hablamos de necesidad educativa especial no estamos hablando necesariamente de alguien que presenta discapacidad. La necesidad educativa especial la puede presentar cualquier persona. Por ejemplo, un estudiante cuyos padres se están separando y este estudiante está bajo un episodio de depresión o un cuadro de depresión, también presenta una necesidad educativa especial. Porque la respuesta que hay que darle a él en ese momento requiere un apoyo especializado más allá de lo que se le está entregando a sus compañeros. Si yo me cambio de casa y me mudo a otro sector, a otra ciudad, y resulta que ese colegio es totalmente distinto y no logro ajustarme a la cultura, a las características de ese establecimiento, no logro acostumbrarme a la zona, al clima y otra serie de cuestiones, también estoy presentando una necesidad educativa especial porque requiere un periodo de ajuste a este cambio. Y así, cualquier tipo de características, estudiantes inmigrantes, también son necesidades educativas especiales. En el fondo, esto no depende de tener o no tener discapacidad. Como para que tengamos presente que cuando estamos hablando de inclusión y de estos elementos, no estamos hablando solamente de estudiantes con discapacidad. Bueno, aquí hay algunas definiciones sobre algunos principios fundamentales que tiene que tener la inclusión, o cómo debe avanzarse hacia la inclusión. La presencia, es decir, que el estudiante esté presente en el centro educacional, o en el espacio que sea, no solamente en la escuela, que se le reconozca como individuo, que se le reconozcan sus diferencias, que se reconozca la diversidad dentro de la aula, y lo que decíamos delante, que se reconozca que si en una escuela hay alumnos haitianos, hay alumnos venezolanos, esa escuela también pasa a ser haitiana y venezolana. Y la pertinencia del funcionamiento de la respuesta educativa, es decir, no tener al estudiante pintando láminas, eso no es pertinente ni va a lograr un desarrollo en el estudiante, sino que la respuesta educativa tiene que ser pertinente de acuerdo a las características, posibilidades, fortalezas y debilidades de ese estudiante. Eso se refiere la pertinencia. Esos son tres pilares básicos de la inclusión. Bueno, ahí están explicados con un poco más detalle. La presencia involucra el acceder y permanecer dentro del sistema, estar presente en todas las actividades que se hacen dentro del aula, encontrarse con sus compañeros y participar con ellos y aprender juntos. En definitiva, no me voy a detener aquí porque es lo que ya expliqué en las láminas anteriores. La presentación yo creo que se las voy a subir. No me gusta subirla a veces porque los estudiantes empiezan a desconectarse. Por ejemplo, ahora hay 38 y habíamos 56. ¿Cuánto habían? Como 50 y algo. Y ahora hay conectados 40. Entonces, claro, cuando yo digo voy a subir la presentación, empiezan a desconectarse un poco de la clase. Pero ahí voy a ver. Yo creo que si no empieza a bajar mucho la asistencia, voy a ir subiendo las presentaciones además del video. Alguien más me habló, ¿no? Habían 44. Bueno, bajaron 4. Es que me gusta tener el material impreso. No, amiga, contaminas. Baja. Si se la envío, no la impriman, porque los arbolitos pasan susto. Ya. Entonces, nos vamos al siguiente punto. Reconocimiento, bueno, la reconstrucción de la identidad de la comunidad en función de quienes la integran, es decir, si en esta comunidad la integran estudiantes mapuches, pehuenches, estudiantes haitianos, venezolanos, quiere decir que esta comunidad también es mapuche, pehuenche, venezolana y haitiano. La expresión de las identidades tiene que verse reflejada dentro de la escuela, es decir, cuando celebramos el Día de las Fiestas Patrias, ¿por qué no también celebrar por ejemplo, el Huetripantu de los estudiantes mapuche dentro del colegio?
Así que todas estas expresiones culturales y saberes locales que tiene cada una de las etnias o cada una de las nacionalidades debería poder expresarse también dentro de la aula. Profe, envíala porfis. La info que sale es importante y no alcanza a escribirlo. Ya sí se la puede enviar, pero no se desconecten, sí. Mira, si baja la asistencia, cambiaríamos. Tendríamos que cambiar la modalidad de video, de yo ir subiendo videos en lugar de sesiones. Bueno, y la construcción de esta cultura de comunidad en función de quienes la integran. Y por último, la pertinencia es que, como decíamos, que esta propuesta educativa se origine a partir de los saberes y las culturas que tienen estos estudiantes, o de las características de estos estudiantes. Para salir un poco del tema de la diversidad cultural, por ejemplo, si tenemos un estudiante que requiere de lengua de señas, tiene que haber un intérprete de lengua de señas dentro de la escuela. Y eso sería parte de su cultura. La cultura del aula también a lo mejor involucraría que sus compañeros aprendieran también lengua de señas. La contextualización de los procesos de la práctica educativa, como lo que he mencionado recién, y el protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo. Es decir, que ellos, bueno, ahí se recurre un poco a la filosofía del constructivismo y de cómo el estudiante va construyendo lo que aprende, va construyendo sus aprendizajes en función de experiencias. Y no es el docente, digamos, el que baja del Olimpo con los conocimientos a plasmarlos en la tabla rasa que es la mente del estudiante. Eso no es así. Hoy en día se apunta hacia otra cosa, que el estudiante es un ente ávido de conocimiento y que en definitiva él puede construir sus propios aprendizajes con la guía de un profesor que le va diciendo cuáles son esos aprendizajes a lograr y a través de qué medios. Ya. Hay algunas que están de sobra aquí dentro de esta, que profundizan un poco más en lo que es la inclusión, pero tienden a ser un poco más repetitivas. Bueno, aquí hay diferencias nuevamente entre lo que es la integración y la inclusión, que pasábamos de este enfoque homogeneizador a la heterogeneidad dentro de la comunidad. Una comunidad diversa, que supone también generar propuestas educativas diversificadas y la comprensión compleja de la construcción de las diferencias. Es decir, que una comunidad y la complejidad que esta representa se construye en base a las diferencias de cada uno de sus individuos. Es decir, cada uno de los sujetos, incluso en comunidades que parecen ser muy homogéneas, hay sujetos que son distintos. Hay, no sé, de estos mismos modas o que van saliendo entre los estudiantes que generan diversidad, por ejemplo, en los adolescentes. Hay tendencias dentro de los adolescentes que van siguiendo que lo hacen muy diversos unos de otros. Esa diversidad compleja debe abordarse también dentro de la escuela. Inclusión. Bueno, esta repite un poco el desarrollo de relaciones y comunidades educativas como espacios de encuentro, diálogo y reconocimiento de la diversidad entre quienes la integran y que construyen y enriquecen la propuesta educativa a partir de sus diferencias particulares. Otra definición de inclusión a partir de lo que ya revisamos antes, de estos pilares de presencia, participación y de progreso en el aprendizaje y de aprendizaje, que eran estos tres pilares que revisamos en las láminas anteriores, pero esta es otra definición, para que la tengan presente. Bueno, aquí un poco más gráficamente lo que le explicaba adelante respecto a las diferencias de inclusión e integración en lo que sería un aula. Por ejemplo, dentro de lo que era antes el modelo de programas o de proyectos de integración escolar, estaba el aula de clases regular dentro de una escuela donde se integraban los estudiantes con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial. Entonces se les incluyó.
dentro de la escuela, pero no dentro del aula. Entonces tenemos que este referente homogéneo que está dentro del aula es diferente, y el estudiante, para poder encajar acá adentro, para poder llegar a estar dentro del aula, se tiene que ajustar, se tiene que normalizar, como dijimos antes, y tiene que adaptarse a este entorno. Y para ello llegaban a un aula de recursos, que estaba fuera del aula de clases, donde tenían reforzamiento, donde tenían su intervención psicoeducativa, hasta el punto en el que lograran normalizarse. Y ahí se les daba como de alta, se llama darles de alta. Salían del programa de integración escolar y se podían integrar en pleno a esta aula de clases y ser parte de la norma. Para un tiempo en el cual se venía desde la segregación, donde probablemente muchos de ellos estuviesen en institutos, en escuelas especiales, en psiquiátricos o en centros del Sename, por ejemplo, es bastante positiva la integración, porque ya integrarse a la escuela era un gran paso. Pero como nuestra sociedad va avanzando constantemente y se buscaba avanzar hacia la inclusión, ideal era llegar hasta este escenario, donde los estudiantes, a pesar de sus diferencias, a pesar de cada una de sus particularidades, pudiese estar dentro del aula regular. Es decir, donde hubiesen estas culturas distintas, estas distintas identidades, estas distintas capacidades, donde sea el docente el que tenga que contextualizar, flexibilizar el currículum, es decir, aquello que enseña, lo tenga que adaptar para que sea útil para todos y cada uno de ellos. Si eso implica contratar a un asesor intercultural bilingüe que vaya, no sé, traduciendo al mapungún o a alguna otra lengua, o al creol o al francés, hay que hacerlo. Entonces hay distintas estrategias para poder asegurar esta participación dentro del aula. Y para poder, en el fondo, avanzar hacia la inclusión a través de flexibilizar esa respuesta educativa o el currículum que se entrega. Y ahí entra en juego los distintos profesionales, como el fonoaudiólogo, por ejemplo, en el caso de ustedes. Porque el fonoaudiólogo va a tomar este currículum o lo va a conocer y le va a dar sugerencias a la profesora para que haga algunas adaptaciones. Así como dele prioridad, por ejemplo, a la primera semana al trabajo de la segmentación silábica, porque hay muchos alumnos dentro del aula que aún no dominan la segmentación y no les pueden enseñar todavía a avanzar hacia la lectura. O así, bueno, darles algunas pautas. ¿Se entiende la diferencia entre integración e inclusión? Pregunto, antes de seguir avanzando. Sí, genial. Ya. Tenemos otros conceptos que hemos visto algunos de ellos. Por ejemplo, la exclusión. La exclusión era cuando simplemente, más o menos, dice Carlos, ya si hay alguna duda, me preguntan ahora mismo en el chat y la vamos aclarando. Pero ahora veamos esta lámina porque a lo mejor con esta sí les queda bien claro. Ya, la exclusión era cuando los estudiantes no podían acceder al sistema educativo. Esto se puede aplicar a cualquier ámbito, ¿eh? No solamente a la escuela. Pero situémonos en la escuela. El estudiante no podía acceder a la escuela y quedaba rezagado. El sistema no era capaz de recibirlo porque no tenía las condiciones y era capaz solamente de recibir a estudiantes normotípicos. Y estos estudiantes que presentaban discapacidad o que presentaban algún tipo de segregación social, socioeconómica o cultural, quedaban fuera. No eran parte del sistema. Se avanzó entonces a los programas de integración escolar. No, perdón, me salté uno. Pasamos de la exclusión a la segregación. Entonces, estos estudiantes que ya no recibían antes, que eran excluidos del sistema educacional, ahora son incluidos con la segregación, pero de manera segregada. ¿Por qué? Porque habían escuelas para niños normotípicos y habían escuelas para personas diferentes, para niños con alguna diferencia. Entonces, el sistema, claro, es segregador porque y esto todavía continúa de alguna forma, si uno lo analiza bien,
pero la idea es salir, que ya no haya más de estas situaciones. Entonces, se pasó de la exclusión de que de estos niños no fueran parte del sistema educativo a que fueran parte, pero fueran parte de manera diferente, en distintos establecimientos. Entonces, habían escuelas especiales, habían escuelas mapuche o escuelas para pueblos originarios, o habían escuelas destinadas neta para atender a estudiantes del SENAME, o habían centros de educación en los propios SENAMES y así. Habían, en definitiva, lugares o espacios aparte para educar a estudiantes distintos, estudiantes que son diferentes. Y habían espacios que eran para los estudiantes normotípicos, para estos estudiantes que eran parte de esta norma, de esta homogeneidad, que recibían atención en el sistema educativo. Con la integración se deja atrás estos dos escenarios y se apunta a que dentro de una misma escuela, dentro de esta misma escuela, se puede dar respuesta educativa, es decir, se puede atender, se puede educar, en definitiva, a todos los estudiantes. Se puede educar a estudiantes de pueblo originario, estudiantes con discapacidad, estudiantes con segregación social, o de privados socioculturalmente, y a estos estudiantes normotípicos, estudiantes que son parte de la norma. Pero aún así, quedaba mucho espacio por avanzar, porque en definitiva estaba la sala de clases, donde se entregaba apoyo educativo, o sea, se educaba a los estudiantes en general, y otro espacio dentro de la misma escuela, en una salita aparte, donde se educaba a los estudiantes que presentaban alguna diferencia. Entonces, si bien no era segregación en pleno, porque ya no había una escuela para personas con discapacidad o para discapacitados, y otra escuela para estudiantes con normotípicos, se dejó eso atrás y se crea una sola escuela y se abre la escuela para todos, pero aún siguen estando aparte, porque cuando se trata a la hora de entregar aprendizajes y de educar al estudiante, se le enviaba a una sala de recursos. Eso ahora se deja atrás, y esto a lo que se está avanzando hoy en día, y gran parte de la escuela lo está haciendo, y es que estén todos los estudiantes dentro, es decir, a pesar de todas sus diferencias, y que estas diferencias enriquecen, en definitiva, al grupo curso y a la comunidad, sea el profesor el que se tenga que ajustar digamos, a entregar o a educar a esta diversidad de estudiantes. Tiene que ser capaz de que su currículum, su propuesta educativa, su planificación de clases, sea lo suficientemente flexible para poder educar a los alumnos. Dígame, Constanza. ¿Constanza? Bueno, iba a hacer una pregunta para ella. ¿En qué etapa cree usted que está la mayoría de las escuelas? Avanzando hacia la escuela y los colegios. Avanzando hacia la inclusión, diría yo. Porque ya no deberían existir, por ejemplo, las aulas de recursos. En este ámbito, en el ámbito que estamos hablando de la inclusión educativa y dentro del aula de clase, es cada vez menos este escenario. Es muy poco probable que hayan escuelas todavía que estén trabajando así. No deberían. Y si las hay, deberían ser las menos. Porque desde los mismos entes fiscalizadores del ministerio exigen de que el estudiante esté en la sala de clase. Y eso quiere decir que la profesora, bueno, aquí está sola, pero en realidad no está sola. Eso quiere decir que la profesora tiene, por ejemplo, una educadora o educadora o profesora diferencial al lado, que está constantemente ayudándola y asesorándola para que haga su clase y le ayuda a hacer las clases y va entregándole apoyo a estos estudiantes que van requiriendo algún tipo de apoyo especial, a todo el curso en definitiva, no solamente, sino que a todos. Y además de los otros profesionales como el educador especial, y también está el fonoaudiólogo, que va entregando pautas a la profesora para que vaya estimulando el lenguaje de estos estudiantes que requieren algún tipo de apoyo más particular. Está el psicólogo, que también da algunas pautas, por ejemplo, para los temas de habilidades sociales, las conductas adaptativas y así. Terapeuta ocupacional y otros profesionales más que se encuentran dentro del sistema educativo. Ahora,
igual quedan elementos de exclusión o de segregación siempre presentes dentro del aula. Por ejemplo, no todas las escuelas tienen estos equipos multidisciplinares y tenemos un elemento de exclusión, porque ¿cómo recargamos a esta profesora para que ella sea la responsable de atender a toda esta diversidad si no tiene las herramientas ni el apoyo? Todavía hay elementos que hay que ir superando. Y así, hay otras situaciones más. Por ejemplo, hay barreras todavía que son de carácter socioeconómico, donde hay escuelas privadas que, obvio, solamente pueden ingresar aquellos que lo pueden pagar. Entonces, esta realidad, en realidad, es solamente para las escuelas públicas. Las escuelas que reciben dinero del Estado se ajustan hacia la inclusión. Las demás escuelas, las particulares, la verdad es que siguen siendo apuntando hacia la exclusión y la segregación, porque quien puede pagar, entra, quien no puede pagar, no entra. E incluso el que puede pagar y entra, a veces está aparte, porque es diferente, y así. Profe, ¿y qué pasa si un colegio trabajan con los niños con necesidad educativa y también en la sala de recursos? ¿Qué sería en ese caso? Bueno, sí, pasa también. Y a veces se justifica. Mira, hay casos y casos. Hay estudiantes que se les puede dar una respuesta educativa aquí dentro del aula de clase. Es decir, esta profesora y todo su equipo, el equipo de aula, así se llama el equipo de aula, son capaces de responder a las necesidades educativas de cada uno de ellos y les brindan apoyo. Pero a veces pasa que hay un estudiante que requiere de apoyos mucho más específicos y requiere de un espacio individual con el cual trabajar con alguno de estos profesionales. Entonces, cuando existe este espacio, esta necesidad de trabajo más individualizado, a veces este equipo de aula determina que es necesario sacar a ese estudiante un momento para trabajar de manera particular cierto objetivo de aprendizaje. Pero lo ideal es que sean espacios mínimos y que no se llegue a esa instancia. Hay que agotar todas las posibilidades dentro de la sala de clase para que el estudiante pueda ser atendido, para que pueda ser educado con sus compañeros. De no ser posible, ahí ya, bueno, se tienen que recurrir a estrategias como las que dice la compañera. ¿Qué es NE? Necesidades educativas especiales. Significa NE. Muy bien, Araceli. Bueno, ¿qué hora es? Mira, nos quedan 8 minutos de clase. Bueno, nuestra clase en realidad es de 9 a 12. Podríamos seguir perfectamente hasta las 12. Pero la llamada yo la programé hasta las 11. Y no es muy pedagógico tampoco hacer una clase de 3 horas. Conversémoslo. ¿Qué opinan? Escucho sugerencias. Porque aún queda clase y la clase dura 3 horas, pero la programamos para 2. ¿Qué otra pregunta podría hacer para cómo separar la clase? Mira, Clara dice aquí una esencia, enviar el video de la otra mitad. ¿Sí? Yo sí creo que lo que dice Constanza está bien, hacer un descanso. En el primer año tuvimos un ramo con 3 horas y hacíamos un descanso como de 15 minutos entre la segunda y tercera hora. Ya, perfecto, tomémonos un descanso. Y mira, como esta clase yo la había fijado en principio para solamente 2 horas, aquel que haya tenido compromisos previos y que se haya programado, se puede retirar y se conecta al resto. Y después cuando termine la clase yo voy a subir el video y queda accesible para todos. Pero, claro, el que quiera conectar y se pueda conectar y que no tenga más compromisos, seguimos la clase ahora, ¿ya? Es mucha materia como para cortarla a 2 horas. Sí, es que esta clase originalmente era de 3 horas. El año pasado hacía en este mismo horario de 9 a 12. Entonces, por eso estábamos 3 horas hablando. Y incluso ahí se hacía poco porque había muchas preguntas,
comprenderán ustedes que siendo presencial la clase hay mucha más participación. Mira, se va a cortar la llamada, ¿no? Ah, no, mira, sigue. Si uno la programa de 2 horas, no se corta. Ya, entonces nos tomamos 15 minutos. 15 minutos y regresamos a las 11:10. ¿Ya? El que tenga compromiso, no es necesario que se conecte. Pregunta técnica. ¿Yo ahora qué hago? ¿Corto o sigo la llamada? ¿Podemos seguir infinitamente con esta llamada o se va a acabar en algún minuto? Porque yo la programé hasta las 11. Y no sé si a las 11... Bueno, si se cortase, corte la grabación según... Ah, bueno, sí, eso sí. Bueno, voy a Mejor por lo... cortarla y después retomar la grabación más adelante. Ya, la grabación la voy a cortar. Espero